Bienvenido a Contrapoder 3.0. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomendamos que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana. En este momento está ayudando a la comunidad colombiana y a la comunidad nicaragüense en los Estados Unidos. Así que si quieres saber qué está pasando con los casos de asilo, los permisos de trabajo, las nuevas reglas para los casos de asilo político, las residencias permanentes, temporales, la ciudadanía, llama al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o en su defecto, escríbele al correo electrónico que también se encuentra en pantalla. Hoy, como todos los martes, tenemos el segmento Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Contrapoder 3.0 comienza ya. Este programa es presentado por John de la Vega, abogado de inmigración. Bienvenido a Contrapoder 3.0 con Esteban Hernández y José Antonio Colina. ¿Cómo estás, Esteban? Todo bien, Colina. Giro a la derecha y hoy retomando un tema del que hablamos ayer, pero para profundizarlo un poco más. Este giro a la derecha se lo dedicamos justamente a esa coalición que anunciamos el día de ayer, 22 de junio, que se lanzó ya de manera oficial y que la conforman varias organizaciones políticas y algunos medios de comunicación. El Movimiento Nacionalista Orden, el Movimiento Libertario de Venezuela, la Organización Política de Derecha Ciudadana, IF Revista Digital, Contrapoder 3.0, el Partido Liberal Creemos y Disobey Venezuela. Y sobre todo, Colina, te lo digo para profundizar porque han habido muchos comentarios, mucha aceptación, por lo menos en las redes sociales, pero también muchos comentarios y críticas con respecto a algunos de los miembros, con respecto a por qué decidimos llamarlo coalición anti-izquierda y no coalición pro-libertad o coalición pro-Venezuela o cualquier otra cosa. Bueno, en primer lugar porque ese es un filtro muy importante. Ya automáticamente al tú colocarle la etiqueta bien sea derecha o la etiqueta anti-izquierda, evitas que se metan zurdos en la coalición, que es una de las partes importantes y que acá en Contrapoder hemos discutido en diversas oportunidades, ¿no? Entonces, bueno, precisamente para evitar que se infiltrara alguna persona que tuviese afinidad o tuviese algún tipo de cercanía con la izquierda, como la conocemos, ¿no? Y sabiendo que en Venezuela la mayoría de los partidos y de los políticos y de los activistas son de izquierda, justamente queremos evitar eso, nada más colocándolo en la etiqueta. Mucha gente que quizás piensa de esa manera evitaría siquiera pedir que lo integren a esto porque precisamente no cumple con esos principios, ¿no?, que ellos defienden. En segundo lugar, y esto es digámoslo, un llamado de atención, ¿no? He visto muchas personas, diría yo, en muchos casos cuentas muy pequeñas, por cierto, algunos se hacen llamar organización, pero realmente no se les conoce ni estructura y no se conoce ninguna otra persona más allá que el que lo fundó es el fundador y el único miembro que tienen, pero bueno, de gente quejándose de que no se incluyeron en esta coalición. Primero, bueno, les repito, nosotros no tenemos conocimiento de quiénes son todos los venezolanos, no conocemos a los 30 millones de venezolanos. Pero además se están quejando, Colina, porque dicen que ellos propusieron primero el tema de la coalición. Y acá quiero hacer una especie de reflexión. Uno puede proponer lo que uno quiera. Uno puede proponer, por ejemplo, una coalición militar. Pero al final la capitaliza es el que la logra ejecutar. Esto no es una cuestión de que, bueno, es que yo lo propuse, porque si al caso vamos, ¿cuántos venezolanos no han propuesto esto desde hace muchos años? ¿Cuántos venezolanos no han propuesto quizá la intervención militar y lo que hacían era exigírsela a Juan Guaidó porque, bueno, con la excusa de que era el presidente interino, ¿no?, para los que lo conocían en aquel momento? Entonces, bueno, es una especie de que reflexionemos y de que entendamos que las cosas no siempre salen quizás como uno quiere. Y bueno, las personas que se invitan es precisamente porque han habido acercamientos. De hecho, hubo otras dos organizaciones, una que salió en el foro que hicimos el viernes, el foro de la derecha, que bueno, discutieron y al final no hubo respuesta de si se iban a integrar o no, así que no fueron incluidos, y otra, las que se les invitó y no hubo respuesta ni siquiera para el foro. Entonces, acá hemos integrado a las personas de las cuales nosotros tenemos conocimiento y que además ha habido acercamientos de algún tipo, así que bueno, están invitados a seguir todas las informaciones que vayan a salir de esta coalición que conforman todas estas organizaciones y medios que ya dije, los pueden seguir en las redes sociales y bueno, ¿de qué manera pueden ayudar? Porque lo preguntan mucho, y ya para finalizar este giro a la derecha, Colina. En primera instancia, en la parte comunicacional, difundan y apoyen a todas estas organizaciones y estos medios que forman parte de la coalición antiizquierda, porque la primera esfera que le podemos quitar a la izquierda es justamente la comunicacional, y por ahí es que tenemos que empezar. Sin duda. Los que opinan siempre y critican, eso siempre va a existir, Esteban. Siempre van a decir, por ahí leí un comentario, bueno, qué bueno que le dan continuidad a lo que nosotros propusimos hace 2 años. Bueno, sí lo propusiste, pero si no lo ejecutaste, pues
Algo faltó allí. Exactamente. Y básicamente esto surge con la intención, uno, de llenar un espacio que está quedando vacío, porque en Venezuela no hay liderazgo. Dos, que por fin en Venezuela exista realmente gente de derecha, conservadora, como la quieran llamar, con una idea distinta, que dé la cara, que no le dé temor y que no le dé pena decir que son de derecha y que tienen un pensamiento diferente a lo que ha sido Venezuela en los últimos, no sé, 100 años, diría yo, porque básicamente ahí todo el mundo se inclina hacia la socialdemocracia, a estos muchachos, y otros no tan muchachos, no les da vergüenza, no les da pena decir que son de derecha. Y tercero, estructurar una plataforma que realmente permita aglutinar el descontento, capitalizar el descontento de los venezolanos y tratar de que estas organizaciones tengan la suficiente fuerza como para llegar a la toma del poder con una ideología distinta. Que en Venezuela, bueno, si quieren existir los izquierdistas, que sigan existiendo, pero que el que no sea izquierdista y piense o sienta o se imagine que es derechista, bueno, que tenga dónde ir, a dónde acudir. Y más que diseminar o distribuir la información que nosotros estamos colocando en las redes sociales, lo más importante es participar. Correcto. Escojan cuál de esas organizaciones más se identifica con lo que ustedes piensan y creen y yo los llamo a que participen, porque vienen una serie de actividades, unas que van a ser públicas y otras que no van a ser tan públicas, pero que también se van a ejecutar y la intención es que esto crezca con una masa y pueda capitalizar a esa gente que está por allí acéfala, huérfana y que cree que ya en Venezuela pues no hay salida. No, sí hay. Aquí hay gente que es muy joven, aquí hay gente que es muy capacitada, gente que está dispuesta a echarle pichón y yo celebro esta coalición y la vamos a impulsar. Y para los que anden con la estupidez, porque no tiene otro calificativo de que si BEPEX no forma parte de esta coalición. BEPEX es una organización de exiliados políticos y los exiliados no tienen ideología, los exiliados son exiliados, están fuera del país, bueno, porque los persiguieron y se fueron. Así que cuando los que están con la estupidez, que si BEPEX, que si Colina, no, esto no tiene nada que ver con BEPEX. Esto es De hecho, ni simplemente siquiera sale. una coalición de personas y de organizaciones que tienen una visión de país con unas estrategias y con una estructura y con un pensamiento y con un sistema distinto a lo que ha habido en Venezuela. Correcto, y es una alternativa. Correcto, Colina. Y además, y antes de pasar al borrego, profundizo en otro asunto, que es bastante variado, Tenemos movimientos nacionalistas, tenemos movimientos libertarios, tenemos movimientos abiertamente de derecha, que se hacen llamar derecha, liberales. Es decir, todas las ideologías, todos los conjuntos de ideologías que son antiizquierda están justamente en esta coalición. Así que usted, con cualquiera que se sienta identificado, apoya a esa organización. Y se llama Coalición Antiizquierda. El que no le gusta el nombre, bueno, lamentable. Así se llama, Coalición Antiizquierda. Muy lamentable. Bueno, Colina, como todos los días tenemos el caso del borrego, normalmente borregos zurdos, ¿no? Es lo que tiende a ver, porque bueno, la izquierda efectivamente por inteligencia no va a ser, al menos que sean malos, es la única manera, pero la gente que no es mala y que es izquierdista es por ignorancia. Pero bueno, este no es el caso. Este no es ignorante, esta es una persona mala. Vamos a ver de quién se trata el borrego del día. Adelante con el video. Preparar las elecciones que la Constitución dice que hay que hacer, que son las elecciones de la Asamblea Nacional. Ellos, como nosotros, están dispuestos a no participar en una payasada simulando ser una concierta electoral, porque nosotros vamos a convalidar. Este año se vence el periodo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar sentados? La supuesta Asamblea Nacional, producto de ese sainete electoral, va a tener igual o peor suerte a la que tuvo Nicolás Maduro con su sainete electoral del 20M. ¿Qué vamos a hacer? Que el gobierno haga lo que le dé la gana y se coja la Asamblea Nacional. Y de una vez les digo que esa supuesta Asamblea Nacional no va a tener el reconocimiento de ningún país de la comunidad internacional. Bueno, ¿qué quieres que te diga, Colina? Ellos mismos, lo dijiste ayer, una frase que me quedó. El peor enemigo de ellos son ellos mismos. Ellos mismos. Definitivamente, cuando tú sacas las declaraciones que ellos han dado en el pasado con las declaraciones que están dando ahorita, siempre se contradice. Y eso es lo que sucede cuando uno no sigue ideas, cuando uno no tiene principios, cuando uno no tiene valores. Precisamente se caen este tipo de contradicciones que, bueno, quizás en el corto plazo te da beneficio porque te permite hacer guisos, te permite arrastrarte, te permite ganar cuotas de poder, te permite hacer ese juego de politiquería que durante 20 años han hecho. Pero eventualmente en el largo plazo te termina afectando y ya a ellos les está afectando, Colina. El hecho de que nadie crea en ellos es la mejor muestra de eso. Bueno, ahora van a decir que es un montaje, que el Ramos Jalú de arriba tiene menos pelo que el Ramos Jalú de abajo. ¿No? Que el de abajo no es Ramos Jalú, que es un invento, que es un actor ahí que colocaron para un doble. Un doble, para que se pasar por Ramos Jalú. Bueno, son así. Y es por eso que estos elementos, estos dinosaurios de la política, que ya deberían de salir todos y dejarnos en paz,
porque tienen mucho tiempo destruyendo a los venezolanos, al país, haciendo lo que les da la gana. Aquí los únicos que se han beneficiado de la política son ellos, que son millonarios, viven muy bien, no los meten presos y están en Venezuela. Estos elementos, la verdad es que las redes sociales y la tecnología los ha afectado, porque eso era antes, ¿no? Eso era antes que podían hablar dando estupideces por allí y la gente no se acordaba. Ahora no, ahora te graban un pedacito aquí y después te graban cuando dicen lo contrario y te lo colocan para que la gente entienda que estos tipos son unos mentirosos de oficio. Y como dice Dayanara Farías, clavarle la estaca a estos vampiros. Hay que quitarlos del medio, hay que arrasarlos, hay que quitarlos del medio para que el país pueda ser diferente. Celebro mucho que hayas colocado a este elemento de verdad. Yo te había dicho que no, porque ya hemos hablado mucho de este espécimen, pero es que vale la pena recordarlo y recordarlo y recordarlo para que la gente se dé cuenta y vea y recuerde lo mentirosos que son, que lo que han hecho es mentir los venezolanos toda la vida. Totalmente. Y otro que tiene que darse cuenta que las cosas no son como parecen y tiene que actuar más acorde con su discurso es el secretario general de la OEA, Luis Almagro. La noticia del día es que circuló, porque lo puso en sus redes sociales, que Luis Almagro había tenido una reunión vía Skype con Leocenis García, que ustedes conocen al personaje, y con Luis Parra, que en teoría, porque en la práctica no es nada, pero en teoría se supone que es el presidente de la Asamblea Nacional del régimen. Yo creo que el secretario Almagro no tiene nada que hablar con Luis Parra, absolutamente nada. Ni siquiera hola y chao, nada. No tiene nada que hablar con Luis Parra, porque primero Luis Parra es un diputado que se entregó al régimen. Luis Parra se prestó para una jugada en la cual no, le quitaron el control de la Asamblea Nacional a quienes tienen que tenerlo, aunque no me caigan bien. Y Luis Parra se está prestando para que en Venezuela haya un proceso electoral viciado y legítimo. Entonces el secretario general de la OEA, que ha sido un campeón por la lucha de las democracias, que ha sido un campeón en el tema de Venezuela, que ha gozado de nuestra admiración y de nuestro respeto por haberse restiado con el tema de Venezuela, creo que le genera mucha pérdida tener un contacto, aunque sea por Zoom, o aunque sea por Skype, con un elemento como Luis Parra, que está sancionado por los Estados Unidos. Con ese señor no hay nada que hablar. Con Leocenis tampoco, pero bueno, pasa, porque es un ciudadano común cualquiera. Pero Luis Parra no tiene absolutamente nada que hablar, porque Luis Parra es un elemento entregado al régimen de Nicolás Maduro. Eso te iba a decir justamente, Colina, en el caso de Leocenis, porque uno sabe quién es el personaje, porque uno es de Venezuela, pero se le pudiera perdonar eso a Luis Almagro porque quizás no sabe quién es, así de simple. Ay, bueno, lo recibe, bueno, vamos a hablar. Sí, exacto, como un ciudadano común, no, pero en el caso de Luis Parra, que fue la persona que internacionalmente dijeron que hizo un asalto a la Asamblea Nacional, que no reconoce absolutamente ninguno de los países que reconoce a Juan Guaidó, no reconoce a Luis Parra como nada, sino como un arrastrado justamente. Una persona que abiertamente, porque bueno, hay unos que lo disimulan más, pero una persona como Luis Parra, que es de los que abiertamente se arrastró ante el régimen, ¿no? Junto con Luis Brito y junto con todos esos diputados, los que llaman los diputados de la fracción CLAP, ¿no? Entonces, bueno, o sea, que venga Luis Almagro, que durante años, ya lleva años, con la bandera de Venezuela, a reunirse con estos elementos, efectivamente genera mucha sospecha. Yo me imagino, la lógica me dice que quizás lo que Luis Parra y Leocenis estaban tratando de convencer a Almagro es que en Venezuela se pueda dar un escenario como el de Bolivia. Es lo que yo estoy pensando que lo pueden tratar de convencer, porque, bueno, recordemos que Luis Almagro fue el que impulsó esas elecciones fraudulentas en Bolivia para que sucediera lo que pasó, ¿no? Que se levantara la gente, que se voltearan las armas de los cuerpos armados, pero en Venezuela creo que ya eso se ha tratado y seguir intentando las mismas estrategias no tiene sentido alguno, porque al final sale el régimen fortalecido, que es lo que siempre ha pasado. Así que espero, bueno, que Luis Almagro ya hizo un error, que fue reunirse con ellos. Segundo error, haberlo publicado en sus redes sociales. Y bueno, esperemos que no cometa el tercer error, que es haberles comprado el discurso, sea lo que sea que le fueron a vender allá. Así sea que le haya dicho que no iban a reconocer la elección y que no lo hicieran, es un error reunirse con un elemento que es ilegítimo. Es cuando alguien se reúne con un narcotraficante, que es el error que puede cometer Trump si se reúne con Nicolás Maduro. Exactamente. Esperemos que no lo haga. No hay nada que hablar con estos delincuentes. Estos delincuentes lo que hay que hacer, buscar las estrategias para presionarlos y para sacarlos del poder. Hay que execrarlos, no tienen legitimidad alguna. Y que les quede claro a Luis Parra, a Leocenis, a Henry Ramos y a todo aquel que quiere impulsar un proceso electoral en Venezuela. Esas elecciones no las va a reconocer nadie. Y a partir del 5 de enero del año 2021, en Venezuela todos son ilegítimos. Todos. Vamos a hacer una pausa, cuando todos son ilegítimos. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos más de Contrapoder 3.0, el programa de la derecha, que hay algunos que no les gusta que uno diga que es el programa de la derecha, pero este es el programa de la derecha. Bueno, aquí se habla es de ideología de derecha. En el canal de la información, que también hay algunos cuantos que no les gusta la cosa, pero definitivamente Factores de Poder es el canal de la información. Ya regresamos.